Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? ¿Me recuerdan? Soy la profesora Litzy Martínez Rojas. El día de hoy continuamos nuestro aprendizaje con los estudiantes de segundo de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre la economía y los sectores económicos. Y hoy, en nuestra pildorita de la cuarentena, ¿se acuerdan que contamos algunas historias que se han dado en periodos de cuarentena? El día de hoy, en nuestra pildorita de cuarentena, vamos a hablar sobre Víctor Hugo y Los Miserables. Víctor Hugo y Los Miserables es una obra literaria que seguramente lo van a ver ustedes más adelante, lo van a leer en el colegio o posiblemente lo han visto en una película. Vayamos a ver, por lo tanto, de qué se trata Víctor Hugo y Los Miserables. Vamos a mencionar que Los Miserables es una obra de este escritor francés y que va a salir a la luz en una etapa de su vida que él va a pasar alejado, que va a pasar completamente aislado. Contemos que en el año 1851 el señor Víctor Hugo sufrió un destierro. Salió de su ciudad natal, de su país, Francia, al criticar de manera muy dura el régimen que se estaba dando por Napoleón III. Por lo tanto, no tuvo otro remedio que marcharse de su país. Y va a pasar mucho tiempo alejado, 20 años. En ese tiempo que pasa alejado, él va a idear y va a crear lo que va a ser la obra literaria Los Miserables. Esta obra literaria tiene como actor principal a Jean Valjean, que es una persona que estaba con recursos económicos muy bajos y va a robar una hogaza de pan, un pan. Por eso lo van a encarcelar. Y la obra literaria es muy bella porque se trata sobre la economía, sobre la desigualdad económica que va a surgir en ese tiempo. Bien, continuemos nuestro aprendizaje. Como les he mencionado, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre la economía y los sectores económicos. Por lo tanto, tenemos que entender qué es economía. Cuando hablamos de economía, estamos mencionando que la economía es una ciencia social. Esta ciencia social estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Eso es la economía. Pero vayamos a ver la historia de la economía a través del tiempo. La sociedad primitiva va a tener ya los rasgos de la economía. Vamos a mencionar que la sociedad primitiva inicia con la aparición del ser humano durante el periodo cuaternario y a partir de ahí va a surgir la necesidad de vivir con otros seres humanos, es decir, de integrarnos. La economía va surgiendo. Continuemos. Vamos mencionando que durante la sociedad esclavista, ningún ser humano tiene derecho de pertenencia sobre otro ser humano, es decir, que ningún ser humano puede ser dueño de otro ser humano. Por lo tanto, no se puede enajenar, no se puede dar o vender a otro ser humano. En cuanto a nuestra sociedad, ¿se acuerdan que del año 1492, cuando llegaron los españoles a este territorio, trajeron a nuestros hermanos afrobolivianos, lo que son actualmente los afrobolivianos, que eran los africanos que vinieron en condición de esclavitud? Por lo tanto, la sociedad esclavista se va a dar básicamente en Roma en la Edad Antigua. Ahora pasemos a la sociedad feudal. La sociedad feudal se va a dar durante la Edad Media y vamos a mencionar que es el sistema económico y político. Y vamos a ver que es la base de relación entre vasallos y el señor feudal dueño de las tierras, y los vasallos que tenían que trabajar. Hasta el año 1952 se va a dar en nuestro territorio lo que era que los campesinos tenían que trabajar para los grandes hacendados. Posterior a eso se va a dar la revolución agraria, la reforma agraria, y se va a determinar que la tierra era para quien la trabajaba. Vamos a mencionar la sociedad capitalista. En el capitalismo vamos a ver que se va a constituir en una relación de producción, es decir, es un sistema económico y social. Este sistema económico y social está basado en la producción de bienes y servicios. En el capitalismo existe un señor capitalista y existen los obreros o los trabajadores. ¿Quiénes se benefician? El capitalista, lamentablemente, ¿no? Pero ¿quiénes trabajan? ¿Quiénes venden su fuerza de trabajo? Los obreros. Bien,
Pasemos a la sociedad socialista. El socialismo corresponde a una teoría que plantea la tenencia de los bienes comunes, es decir, que debe existir, se debe priorizar el bien común y no solamente el bien particular o la propiedad privada. Vamos a ver que en los últimos años el socialismo ha resurgido, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En el pleno siglo XXI, en los países latinoamericanos. Vamos a ver que han decidido dar un nuevo rumbo a las sociedades y a sus economías. Sería lindo que todos seamos iguales, ¿no? Sería lindo que todas las personas seamos iguales y tengamos las mismas posibilidades. Un detalle, ¿sabías que el vivir bien no es igual que el vivir mejor? Cuando hablo de vivir bien, no estoy diciendo que quiero vivir mejor que mi amigo, mejor que mi amiga, no. El vivir bien significa que todos vivimos en tranquilidad, en armonía, ¿no? No juzgando al otro. Bien, entonces pasemos todavía a ver otros detalles. ¿Sabías que la primera vez que se utilizó el papel con un papel monetario como el billete lo conocemos actualmente ha sido en China y ha sido en el año 812 después de Cristo? Debido a la falta de metal en esa época con el que se acuñaban las monedas, vamos a ver que se va a utilizar el papel moneda, pero esto va a resurgir poco tiempo después, hasta el día de hoy, que utilizamos los billetes, ¿no? Con un valor monetario. Otro detalle, en el año 1572 se va a realizar lo que es nuestra Casa de la Moneda, donde se van a acuñar las monedas en Potosí. A partir de ello, vamos a ver que el papel moneda, los billetes y las monedas nos dan un valor comercial en cuanto a la economía. Ahora pasemos a ver qué son los sectores económicos. Vamos a mencionar que existen 4 sectores económicos: sector primario, sector secundario, sector terciario y sector cuaternario. Vamos a ver al sector primario. Cuando estoy hablando del sector primario en cuanto a los sectores económicos, estamos mencionando que estas actividades van a depender de la naturaleza. Es decir, no existe la injerencia del hombre, son productos que existen en la naturaleza. En el sector primario también podemos dividir en actividades extractivas y productivas. Las actividades extractivas son las que nosotros podemos obtener a través de la pesca, a través de la caza, a través de lo que va a ser, por ejemplo, la tala de árboles. Y las actividades productivas, la agricultura y la ganadería, pero incorporando elementos tecnológicos, los arados, y en la ganadería, por ejemplo, los extractores de leche. Ese es el sector primario. Bien, pasemos al sector secundario. En el sector secundario o las actividades secundarias, vamos a mencionar que estas actividades consisten en la transformación de las materias primas. Esta transformación de las materias primas van a darle un valor agregado, por lo tanto, va a incrementar el valor, la economía va a surgir. El país, nuestro país, es un país rico en materias primas, en sector primario. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Industrializar, convertir en el sector secundario. Hacer conservas, por ejemplo, de los tomates, sector primario, tomates. Los vamos a transformar y los vamos a industrializar y podemos obtener salsa de tomate, enlatados. Bien, pasemos a ver lo que va a ser las actividades terciarias. En cuanto a las actividades terciarias, podemos mencionar que están constituidas por las actividades económicas. El propósito de estas actividades terciarias es la producción de producción y también los servicios que se van a ofrecer, por ejemplo, la salud, la educación, la seguridad. También en las actividades terciarias encontramos el comercio. En el comercio podemos dividirlo entre comercio formal y comercio informal. Vamos a mencionar también que el transporte se encuentra en las actividades terciarias. En cuanto al transporte, el transporte terrestre, aéreo y la novedad que tiene Bolivia, el transporte por cable. ¿Sabían ustedes que el transporte más grande que existe, más extenso por aire, es el que se encuentra en nuestro país? En Bolivia, que se encuentra en La Paz. Bien, vayamos avanzando y vamos viendo el sector cuaternario. Cuando hablamos del sector cuaternario, vamos a ver que también es una parte de nuestra economía, de la economía en general. Está basado en el conocimiento y tener servicios imposibles de mecanizar, es decir, que se va a relacionar
de acuerdo a la información, a la tecnología. Estamos desarrollando, por lo tanto, en este sector cuaternario todo lo relacionado a las actividades principalmente intelectuales. Bien, queridos estudiantes, el día de hoy, por lo tanto, hemos conocido un poco sobre la economía, la importancia de la economía. Tú, dime, en tu comunidad, ¿qué actividades económicas existen? Recuerda que todo empieza de sueños, que todo empieza en base a ideas y luego materializamos. ¿Has tenido alguna idea de aporte económico en tu comunidad? Puedes tenerla. Comparte con mamá, comparte con papá. Podemos mejorar la actividad económica. Otro detalle, para el día de hoy quiero finalizar con una frase que me gustó mucho y quiero compartirla con ustedes. Es de Albert Einstein y él dice: el genio se hace con 1% de talento y con un 99% de trabajo. Por lo tanto, recuerda que es importante cada día trabajar, mejorar, practicar si queremos ser buenos en algo. La economía tiene que ver con eso. 99% de trabajo. Bien, un beso, un abrazo para ustedes. Hasta la próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.